para con nosotros, que a veces no lo podemos entender, que a veces no sabemos por qué Cristo decidió morir en la cruz. Por amor, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice que Él no vino a condenar el mundo ya estaba condenado. Más bien Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces la salvación ya estaba programada por Dios para nosotros. Había mucha gente que tal vez no la quería, no la entendía, no sabía. Pero vino la oportunidad y de pronto pudimos encontrarnos con Cristo, no con una religión, porque hoy el mundo hereda una religión, ni la conoce. Muchos no saben por qué son de tal o cual religión. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, sabemos que Jesucristo no se trata de religión, ni siquiera de una comunidad donde se reúnen cada cierto tiempo para cantar, adorar, orar, sino de un pueblo escogido por Dios, de una generación escogida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? De un sector de personas que han sido seleccionadas por Dios por su amor. Entonces el amor de Dios es tan profundo que no lo podemos entender, conocer si no lo buscamos. Pero cuando entendemos esta parte y lo buscamos, vamos a saber que el amor de Dios no lo merecíamos. Sin embargo, el sacrificio de Cristo nos hizo merecedores de ese amor. ¿Está conmigo? Voy a repetir una vez más. El sacrificio de Cristo en la cruz nos hizo merecedores de ese amor. Y por esa razón nosotros fuimos amados. Diga conmigo, soy amado. Ponga su mano en el corazón y diga, soy amado, soy perdonado, soy sanado, soy restaurado. Y diga conmigo, pronto estaré con Él en la eternidad. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y hay una porción de la Escritura que nos sigue hablando, y yo quiero que vayas conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 13. Cuando lo encuentre, diga, ya lo encontré. Hoy quiero hablarte acerca de que hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido escogidos por su amor. Estamos aquí no por error, no por una casualidad. Estamos aquí por su infinito amor, su infinita misericordia. Y no importa cuánto tiempo tengas ya en este camino o si acabas de llegar, fuimos escogidos. Y hay quienes no tienen claro que han sido escogidos por Dios y por alguna razón muy poderosa estás aquí. Segunda carta a los tesalonicenses por el apóstol Pablo, versículo 13 en adelante, capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Escogidos para ser salvos. Diga conmigo, escogidos para ser salvos. Tenemos que hablar esto porque hoy en este tiempo la iglesia está fluctuando entre la seguridad, pero también la integridad de ser salvados, de ser salvos. Hay gente que está solamente viviendo una vida tradicional. Está en la iglesia, viene a la iglesia, se reúne en la iglesia, pero hay mucha gente que solamente viene por una invitación o por costumbre, pero no viene por una convicción, por causa de una convicción. No, se le ha olvidado que viene a tener comunión con el Padre en una reunión corporativa, en una reunión como iglesia. Entonces vive su vida normal como cualquier otra persona, ya no está viviendo en los milagros como en la iglesia primitiva, en la iglesia, vaya, el término primitivo ni debería usarse, pero se refiere al nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Note usted cómo los discípulos, una vez que fueron ungidos por el Espíritu Santo, ellos caminaron en la evidencia
¿verdad?, de la llenura del Espíritu, pero también en la manifestación del poder de Dios. ¿Y en qué consistía esa manifestación de poder? Primero, vuelvo a repetir, como dije al principio y como hemos estado ministrando toda esta mañana, nosotros somos espirituales. No, de este lado, porque de este no. Somos espirituales. Entonces, quiere decir que nuestra comunión con Dios es espiritual. Y todas las cosas que nosotros vamos a experimentar y a vivir van a venir con una influencia espiritual, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces van a haber milagros que no van a ser, hay cosas que son posibles humanamente hablando, que solamente uno tiene que determinarse, seguir los pasos al pie de la letra y van a suceder. Pero hay cosas que no son posibles humanamente hablando. Hay cosas que solo dependen de Dios. Y que dije, hay cosas que solo dependen de Dios. El ateo dice que no, el agnóstico dice que no, la gente que no cree en Dios dice que no, pero hay cosas que van a depender de Dios, hay cosas que van a depender de nosotros, pero hay cosas que van a depender de Dios. Y todo lo sobrenatural depende de Dios, ¿está conmigo? Entonces, actuando de esa manera, nosotros vemos cómo Dios unge a la iglesia en el libro de los Hechos y ellos comienzan a moverse a través de milagros, maravillas, señales, prodigios. Una promesa en el libro del profeta Joel cuando dijo: y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y entonces habrá profecía y habrá sueños. ¿Está conmigo? Estaba hablando de un derramamiento del poder de Dios sobre la gente que pudiera tener un corazón apto para venir delante de Él y entonces ser llenados con su presencia, pero también llevados a manifestar el poder desde su presencia. ¿Está conmigo? Y ahí estaba una iglesia naciente, evidenciando el poder de Dios, evidenciando lo que Dios es capaz de hacer. Pero pasada la historia, la iglesia comenzó a perder esa conexión y esa comunión con Dios, de tal manera que los milagros son esporádicos. Y hoy, a pesar de saber y conocer que el Espíritu de Dios está con nosotros y está en nosotros, los milagros a veces son una lucha continua que no suceden. En aquel entonces había milagros asombrosos. Sencillamente el apóstol Pedro era tanto el trabajo que tenía que hacer que no se daba el tiempo, no se daba abasto para atender tantas cosas. Y la gente sabía que en algunos momentos el apóstol Pedro no era accesible para ellos. Pero ellos entendían que había una unción sobre él, de tal manera que ellos confiaban en Dios y en la unción que había en Pedro, de tal manera que cuando Pedro iba a sus negocios, iba a sus obligaciones, él iba caminando y esperaban la hora que él iba a pasar, sacaban sus enfermos para que al menos la sombra del apóstol Pedro sanara a los enfermos, y habían milagros poderosos, sobrenaturales, que Dios hacía solo por la sombra de un hombre que estaba ungido en la presencia de Dios. Entonces la iglesia tiene que volver a esa perspectiva de cómo debe de caminar la iglesia. Reitero, no somos una religión, no vivimos por tradición, vivimos por verdades, vivimos por convicción, por fe. Entendemos, como dijo el escritor a los Hebreos, que por la palabra, dijo, por la fe y por la palabra de Dios, todo lo que conocemos fue conformado por la palabra. Entonces nosotros somos gente de fe que debemos desear, anhelar que Dios siga manifestando su poder aún a través de nosotros. Y esto no está limitado a ministros. Esto no está exclusivo, y lo he dicho muchas veces, para el pastor, para los líderes o para un obrero de parte de Dios. No está limitado ni exclusivo a ello. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Donde quiera que te muevas, en la escuela, en el trabajo, en el negocio, en tu vecindario, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que su nombre sea exaltado a través de tu vida. Muchos han de pensar que no, ves que el pastor ora y ayuna y busca a Dios, entonces esto lo puede hacer él. No. La palabra del Señor es unipersonal. La palabra del Señor es individual.
la palabra del Señor, Dios es un Dios personal. ¿Está conmigo? Entonces Dios tiene lo que tiene para un hombre de Dios, para un ministro, para un pastor, lo tiene también para su iglesia. Y Dios va a usar a todos aquellos que quieran ser usados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Que hicieron la diferencia y que fueron escogidos por Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Era una época difícil, era una época como la de hoy. Las filosofías proliferaban en ese tiempo, los conceptos, los errores doctrinales, las liturgias de adoración a diferentes dioses que no son Dios. La gente concebía la inmoralidad como moralidad. Habían muchas cosas que el mundo era un caos social, era un caos moral y era un caos espiritual. Pero Dios vio a aquel hombre que era diferente. Dios vio a aquel hombre que era diferente. Dije, Dios vio a aquel hombre que era diferente y que iba a hacer la diferencia. ¿Sabes? Dios te vio a ti. Tú tal vez puedes decir, pero qué diferente había en mí. Dios vio eso diferente que hay en tu corazón y sabe que tienes la capacidad de hacer la diferencia. Él vio la diferencia que está dentro de ti y Él dijo que va a hacer la diferencia contigo. Él va a hacer la diferencia contigo y a su nombre. Y ahí estaba aquel hombre escuchando la voz de Dios. De repente Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuál era el plan? Dios lo estaba escogiendo para ser una nación santa, apartada, separada para Él, para la gloria de su nombre. Y entonces Él sale de su lugar, corre a una tierra donde Dios no le dijo, sale de esa tierra sin su padre y llega a una tierra. Y entonces Dios le dice, esta tierra te la voy a dar a ti. Y se la voy a dar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y será para ti perpetuamente. Aleluya. Pero ¿cuál era el plan? El plan era hacer un pueblo diferente, un pueblo que le adorara, un pueblo que le sirviera, un pueblo que conectara con Él. Dios te sacó de las tinieblas a la luz admirable para que tú conectes con Él, para que tú le adores, para que tú le sirvas, para que tú testifiques de Él, para que tú hagas la diferencia. Dios te sacó de allá para que sea la diferencia a través de ti. Como hayas llegado. Mucha gente llega con un dolor en el corazón. Mucha gente no llega así. Mucha gente llega con hambre de Dios, otros no. Pero Dios sabía que iba a llegar el momento en que tu hambre por Él iba a ser tan grande que a pesar de no comprender, no entender, ni saber qué hacer, allí estaba Dios con sus manos extendidas para que tú solamente dijeras, aquí estoy, Señor, no entiendo, no sé, pero creo y mi corazón es para ti. Y entonces Dios va a hacer la diferencia contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y usted está aquí porque usted ha sido escogido por Dios. Y si de pronto hay algo que lucha contra usted diciendo, yo no sé para qué me hice cristiano, yo no sé por qué estoy aquí, pues esta es la respuesta. Dios lo escogió a usted para manifestar las grandezas de su gloria sobre esta tierra. Dios lo escogió a usted. Y mire, quiero terminar. Voy a hacer 2 lecturas. La primera, déjame ver, está aquí. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Lea conmigo. Voy a terminar esto. Y hay muchas cosas que no alcancé a compartir, pero mire usted lo que dice aquí, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. No me escogiste tú, yo te escogí a ti. Ninguno de los que estamos aquí un día dijo, hoy me voy a hacer cristiano, hoy voy a correr a la cruz. Ninguno de los que estamos aquí dijo, primero Dios, en cualquier rato
voy a entregar mi corazón a Cristo. Era lo que menos pensábamos. Pero un día Cristo se nos apareció. Así como a Pablo se le manifestó en cualquier lugar, en cualquier parte, tal vez en una iglesia, en una campaña. Incluso hay quienes en una cantina, otros en un restaurante, en el baño de la casa, qué sé yo. Pero un día Dios se les hizo presente y entonces tuvieron un encuentro con Él. Su vida cambió, su vida fue transformada y ahora hay un propósito eterno sobre cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Quienes tal vez están diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Él te escogió para cosas grandes. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y sigue diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Número 1, dice el versículo 4, la tercera palabra en el versículo dice escogió. Y según nos escogió. Y luego dice cuándo, antes de que todo lo que es fuera. Lo voy a repetir una vez más. Él nos escogió antes de que todo lo que es fuera. Antes de que todo este universo existiera, el Padre ya nos tenía en su corazón. Él nos creó desde su corazón. Él pensó en nuestro nombre, Él pensó en nuestra imagen, Él pensó en nuestra forma de cómo somos, de cómo es nuestra composición. Él ya lo había pensado. Pero dice también el verso 5, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos. Usted y yo fuimos predestinados por Dios. La palabra predestinar significa anticiparse a un destino. Y Dios ya se había anticipado al destino tuyo. ¿Cuál es el destino tuyo? La eternidad con Cristo. Venimos a esta tierra, pero volveremos a Él. Lo voy a repetir una vez más. Venimos a esta tierra, pero volveremos a Él. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, significa que no podemos ser hijos de Dios si no está Cristo en nuestra vida. Porque esta es la voluntad de Él. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Yo entiendo que la palabra afecto tiene que ver con amor, tiene que ver con fraternidad, tiene que ver con una elección de amor de alguien, afecto, apreciación, respeto, qué sé yo. Y entonces dice, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, diga conmigo, aceptos en el amado. ¿Y sabe usted quién es el amado? Jesús. Jesucristo es el amado. Y luego dicen, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y luego dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.